right. Muy Well, bien. Happy Easter. Tengan todos feliz domingo de resurrección. We can say Easter. We can say Easter. Sí lo podemos decir. We can say Resurrection Sunday as well. Podemos decir también domingo de resurrección. But Easter is not a bad word. Pero la palabra de Easter no es una mala palabra. Some of you are looking like, what is he talking ¿De qué está about? diciendo? It's okay. Now, on that note, Muy bien, en esa nota, many of us may have heard that Easter is a pagan holiday, a pagan ritual. no sé si ustedes han escuchado alguna vez, muchos dicen que esta fiesta es una fiesta pagana. I hadn't planned on talking about this, but since I went there, let me finish it up. No quería hablar de eso, pero ya que lo dije, voy a explicarlo. Just because the word Easter sounds like an ancient word doesn't make it a bad word or a pagan ritual. Solo porque la palabra Easter es una palabra antigua, no lo hace un ritual malo. There are a lot of words in English and Spanish that sound similar to one another and sound like words from other languages. Hay muchas palabras en inglés y en español que vienen de diferentes lenguajes y suenan similar y a veces no. But I know they don't mean the same thing. Pero yo sí sé que no significan lo mismo. And Easter is one of those words. Y la palabra Easter es una de esas. So let's not get hung up on the word Easter. No nos vamos a enfocar en la palabra de Easter. Instead, let's celebrate what this day is truly about, who it's about. Amen? Nos vamos a enfocar hoy en por qué estamos celebrando este día. And instead of, looking at people that say Happy Easter and you say, no, it's Resurrection Sunday, Okay, no es decir, en vez de corregir si están celebrando la Pascua, Easter o el Domingo de Resurrección o cualquier otra fiesta que celebren hoy, because I used to be one of those people, porque yo también era así, say, God bless you, thank you. digámosle a todos, Dios te bendiga, gracias. And then maybe say, He is risen. Y digámosle, Él ha resucitado. Amen? He is Amén. risen. Él ha resucitado. Because isn't that what this day is all about? Porque el enfoque de hoy es eso, que Él ha resucitado. No matter what language you speak, no matter where in the world you come from, it is about Jesus being raised from the dead. No importa Amen? de qué parte del mundo veniste, no importa cuál lenguaje tú hablas, el enfoque de hoy es que Jesús, el Rey, ha resucitado. And we're Amen. going to talk about that today. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Some of you, why are you here today? ¿Por qué vinieron hoy a la iglesia? Vamos a ver. Why are you here today? ¿Por qué Seriously. vinieron? Honestamente. To celebrate ¿Para Jesus celebrar a Jesús? because He's risen? ¿Porque Él ha resucitado? What else? ¿Por qué más? Because somebody dragged you here today? ¿Porque alguien te trajo a la fuerza? Because it's Resurrection Sunday? ¿Porque hoy es el domingo de resurrección? How about some of you may be thinking, because how many celebrate Lent? ¿Cuántos celebran Nobody? los días de ceniza? Okay, we'll just leave that one alone. Entonces vamos a dejar eso a un lado. Yeah, but Lent isn't a bad thing either. Otras festividades antes de esta no son malas tampoco. For 40 days, people will give up things to help them focus on today because Jesus gave up His life for each and every one of us. So what are we willing to give up to celebrate Jesus? Muchas otras religiones, 40 días antes de que llegue este día, celebran otras cosas y otras festividades y dejan de hacer ciertas cosas en honor a Jesús, porque el enfoque de ellos es de que así como Jesús dejó su vida por nosotros, nosotros también debemos dejar algo por Él. Amen. Amén. Next slide, please. Muy bien, vamos a ir al primer slide. I want you to look at this picture Quiero que miren esta foto. because today we're celebrating the empty tomb. Hoy vamos a celebrar una tumba vacía. But I want everyone to understand that before there can be an empty tomb, there had to be a death. Pero quiero que entiendan de que antes que existiera una tumba vacía, debía que haber alguien que muriera en ella. And before there could be a death, there had to be a birth. Y antes de que hubiera una muerte, tenía que haber un nacimiento. See, we need to make sure we understand the entire life of Jesus. Quiero que entiendan toda la vida de Jesús. And I'm not going to cover all of that today, Y no lo voy a poder cubrir todo en este momento, but I want to make sure that you understand that in order for there to be a resurrection, there had to be a birth, an incarnation. pero quiero que sepan y quiero enfocarme en eso hoy, de que ustedes entiendan que para que hubiera una resurrección, una muerte, hubo alguien que tuvo que nacer para morir. And in the middle Y en was medio the
the crucifixion. está la crucifixión. Next slide. Vamos a ver siguiente. Now, we need to understand, and I want you to understand that Jesus' death, what it means before we look at the resurrection. Vamos a ver qué significa la muerte de Jesús antes de explicar lo que es la resurrección. And the prophet Isaiah said this thousands of years before Jesus was born and before he was crucified. But the Eh, Lord was No, no. Go ahead. Rick. But the Lord was pleased to crush him, putting him to grief, if he would render himself as a guilt offering. As a result of the anguish of his soul, he will see it and be satisfied, he being God. By his knowledge, the righteous one, my servant, will justify the many as he will bear their iniquities. Algo bien importante con este versículo que vamos a leer en español ahora es que esto lo escribió el profeta Isaías miles de años antes que pasara la crucifixión de Jesús. Dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, como resultado de la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, pues Él llevará sus iniquidades. And there's two things I want everyone to remember this morning that I want you to take with you when you leave here this morning. Y hay dos cosas que yo quiero que se lleven en su corazón este día cuando se vayan a casa. The first is, next slide, Lo primero es esto, that Jesus died on the cross as the sacrifice for everything that you have thought, said, and done wrong, and everything that I have ever thought, said, and done wrong. That's number one. y lo que quiero que se lleven, lo primero que se lleven en su corazón es que Jesús murió en la cruz como el sacrificio por nuestros pecados, por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos dicho y por todo lo que en nuestros pecados Él lo hizo por nosotros. Because if you look at the Old Testament, every time the people of Israel did something wrong, they had to give a guilt offering, a sin offering. Cada vez que, si ustedes leen la Biblia en el Antiguo Testamento, cada vez que una persona en el Antiguo Testamento fallaba o pecaba, tenía que dar un sacrificio. But the problem is they had to do it over and over and over and over again. Pero el problema era que tenían que hacerlo una y otra vez y otra vez y otra vez conforme estaban cometiendo pecados. But Jesus, being the Lamb of God, was the guilt offering once for all. Pero Jesús, siendo el Cordero de Dios, Él ofreció un sacrificio una vez y por todas. As it's highlighted here, he himself, Jesus, would be your guilt offering, my guilt offering, and he would take our sins and our penalties and make them right. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él va a tomar nuestros errores, por una vez los tuyos, los míos, para hacernos dignos delante de Dios. Don't raise your hand, No levanten su mano, but everybody has been in trouble of some sort, whether in school or at home, pero todos alguna vez hemos tenido problemas tanto en la escuela o en casa. and some of us have had to pay a fine or penalty. Y si usted ha cometido un error, a veces le ha tocado que pagar alguna penalidad o algo tiene que haber pagado por un error que cometió. Whether it was punishment from our parents or punishment by the governments. Ya sea que haya sido un castigo por los padres o un castigo por alguien que está en posición de gobierno. Take all of those punishments Tome todos esos castigos and think about the punishment that you and I deserve because we don't always live the way God wants us to live. y quiero que se ponga a pensar todos los castigos que usted y yo deberíamos de obtener por no vivir una vida como Dios quiere que vivamos. But Jesus paid that penalty once and for all. Pero el Señor pagó por esos castigos una vez y por todas. Next slide. Vamos a ver siguiente. Now we're going to talk about the burial of Jesus. Vamos a hablar ahora de dónde fue enterrado Jesús. And maybe in the future we can plan on a Good Friday and a Palm Sunday, a Good Friday and a Resurrection Sunday teaching and service together. Y tal vez en un futuro podemos hablar más de lo que es el domingo de Palmas y el viernes y todo lo que pasó durante el sacrificio de Jesús en sus últimos días.
So now we're going to look at the Gospel of Luke to understand what took place 2,000 years ago. Ahorita vamos a ver el Evangelio de Lucas para que analicemos qué es lo que pasó más de 2000 años atrás. A man named Joseph, who was a member of the council, who had not consented to their plan and action to crucify Jesus, he was waiting for the kingdom of God. This man went to the governor, Pilate, and asked for the body of Jesus, and he took it down, he wrapped it in linen, and he placed it in a tomb. It was the preparation day, the day before the Sabbath, because the Sabbath was about to begin. Y un hombre llamado José, que era miembro del consejo, él no había consentido en su plan ni en su acción, que esperaba el reino de Dios. Este hombre fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y lo bajó, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en el sepulcro. Era el día de la preparación y estaba a punto de comenzar el día sábado. Joseph, as far as we know, he had one encounter with Jesus and he believed the words of Jesus. Hasta por lo que sabemos, este personaje que se llama José tuvo un encuentro con Jesús una vez. And because of that one encounter and that belief, now his name has been recorded as being a faithful follower of Jesus forever. Y fíjense que con una vez que él conoció a Jesús, su nombre ahora está en la palabra de Dios porque él tuvo un encuentro con Jesús. Next slide. El siguiente. Now the women prepared the body of Jesus, and Luke tells us, now the women who had come with him out of Galilee followed and saw the tomb and how his body was laid. Then they returned and prepared spices and perfumes, and on the Sabbath they rested according to the commandment. Ahora bien, las mujeres que habían venido con él desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Luego regresaron y prepararon especias y perfumes, y el día de reposo, o sea, el día sábado, descansaron conforme al mandamiento. Why is this important? ¿Por qué es importante? This is important for two reasons. Es importante por dos razones. One, that the Bible tells us that in order for something to be true, when people observe it, Algo que la Biblia dice que para que algo sea verdadero, la Biblia nos enseña lo siguiente. there has to be how many witnesses? Tienen que haber varios testigos, At least two. por lo mínimo Right. dos, según la Biblia. Two or more. Tienen que haber dos testigos o más para dar validez a algo. So now we see here that the women, there were more than two women that had seen Jesus' dead body, had seen his dead body taken down from the cross and placed in the tomb. Y esto es importante porque la Biblia es clara que varias mujeres vieron cómo agarraron el cuerpo de Jesús y lo pusieron en una tumba. O sea, no fue solo una persona, fueron varias mujeres. And this is God's way of saying, forget what you hear about there being a conspiracy that Jesus didn't really die. He was dead, and I, God, have had it recorded and documented so you can see it, read it, and believe it. Y bueno, digo, y la razón por la que está aquí en la palabra, porque no es para que creamos ninguna conspiración de que si Jesús murió o no. El Dios se aseguró de que al ver varios testigos quedara grabado en su palabra que hubieron varios testigos que vieron cómo el cuerpo de Jesús fue sepultado. And the second reason is that during this time, in that place, in that part of the world, the testimony of women was usually not believed. Y es bien interesante porque cuando pasó esto en esa parte del mundo, los testimonios de las mujeres no eran valorados como algo importante, pero en este caso el Señor sí los tomó en cuenta. But God was doing something special in the midst of the miracle of the resurrection. Pero el Señor estaba haciendo algo importante durante este tiempo de la resurrección. Many special things, Muchas cosas especiales. and one was to make sure that women were treated the same as men when it came to witnessing the resurrection of his son. Y algo muy especial que pasó aquí fue que Dios se aseguró que las mujeres, su testimonio fuera tan importante como el de los hombres en ese tiempo, que por eso fue que quedó grabado aquí. Y Dios quiso cambiar eso y darle el mismo valor al testimonio de las mujeres. Next slide. Vamos al siguiente. So there was no conspiracy.
No había conspiración. Jesus was dead, he died on the cross, and his empty body was placed in the tomb. And Luke tells us this next. No había conspiración. Dios Jesús murió y su cuerpo por los testigos fue puesto en una tumba. That when the women got there, the tomb was empty. Porque cuando las mujeres llegaron ahí, se dieron cuenta que lo habían visto y ahora estaba vacía la tumba. But on the first day of the week at early dawn, they, the women, came to the tomb bringing spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus, and they were surprisingly confused because they had expected the body to be there. That's what the word perplexed means. Pero el primer día de la semana, muy de mañana, llegaron al sepulcro donde, llevando las especias que habían preparado, y hallaron la piedra removida del sepulcro. Pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús, mientras estaban perplejas por esto. Estaban perplejas significa que estaban confundidas porque un día antes ellas habían visto que el cuerpo fue puesto ahí en la tumba. Another special thing that God was doing at the resurrection of his son was the first day of the week. Does anyone know what that means, the first day of the week? ¿Alguien sabe lo que significa el primer día de la semana? ¿Alguien? Sunday. Es domingo. Do you know why the church gathers on Sunday? ¿Sabe por qué la iglesia se reúne los domingos? Anybody? ¿Alguien sabe? No. No es por eso. Close. Estuvo Next. cerca, pero no es eso. Anybody else? Why do we gather as the church on Sunday? ¿Por qué la iglesia se junta los domingos? Look at the screen. Porque miren, Because it was the day that Jesus, the head of the church, was raised from the dead. That's why the church gathers on Sunday. y la razón por la cual la iglesia se reúne los domingos es porque estamos conmemorando que fue en un día domingo que Jesús, el que empezó la iglesia, resucitó ese día en domingo. Make sense? Ahora entienden por qué es el primer día de la semana. Jesus said that he would build his church. He is the head of the church. He is the groom of the church who is his bride. So the bride follows the groom, and the groom was raised from the dead on Sunday. So we meet on Sunday to honor our groom. Y la razón por la cual nosotros nos reunimos los domingos es porque estamos honrando al novio. El novio es Jesús. Nosotros, la iglesia, somos su novia y nosotros nos reunimos los días domingos para honrar quien empezó su iglesia. Quien empezó la iglesia fue Jesús y la empezó en domingo porque ese día Él resucitó. Amen. Amén. Next slide. Vamos al siguiente. Now, the angels. Now, who sent the angels to the empty tomb? ¿Quién mandó los ángeles a la tumba vacía? God. Fue Dios. So in other words, heaven testifies that Jesus was raised from the dead through the angels. Entonces también podemos ver de que el mismo cielo también testificó y fue testigo de lo que pasó en la tumba de Jesús. Behold, two men suddenly stood near them in dazzling clothing. And as the women were terrified and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living one among the dead? He is not here, but he is risen." He aquí, de repente, dos hombres se pararon junto a ellas con vestiduras deslumbrantes, y mientras las mujeres estaban aterrorizadas e inclinaban sus rostros hacia el suelo, los hombres le dijeron: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Él no está aquí, sino que ha resucitado. The question for us at this point in the story is, do we believe the testimony of God the Father about God the Son? La pregunta que nos tenemos que hacer es que si nosotros creemos lo que dice aquí, que el cielo fue testigo de lo que pasó, de que Dios está testificando a través de sus ángeles que Jesús resucitó. Next slide. Vamos al siguiente. Now, the angels reminded the women of what Jesus had taught them before he went to the cross and was crucified. Aquí las mujeres le están recordando a estos ángeles lo que Jesús les había dicho antes de haber sido crucificado. The angel said, "Remember how he spoke to you while he was still in Galilee, saying that the Son of Man himself must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day rise again."
and they remembered his words. Dice, recuerden cómo les habló cuando todavía estaban en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Y ellas recordaron sus palabras. Have any of you ever, can I say lied? Yeah. Have any of you ever lied? ¿Cuántos de ustedes Raise alguna your vez hand han, if you've ever algunos de lied. ustedes han Come mentido on, alguna vez? raise your Levanten hand. su mano si han Everybody mentido. should raise their hand. You've Deberían all levantarla lied. todos, no sean mentirosos. Right? You've all lied. Todos hemos mentido, es la verdad. Eso es verdad, que todos hemos mentido. What is this slide telling us? ¿Qué es lo que nos dice que dice ahí, este pasaje? Remember what Jesus said. Recordemos lo que Jesús dijo. Jesus never lied. Jesús nunca miente. Jesus only told the truth. Él solamente dijo la verdad. He said that he would die after he was handed it over to sinful men, but he would be raised 3 days later. What happened? Jesús dijo, yo voy a morir y a los tercer días voy a resucitar. ¿Y qué fue lo que pasó? Exactly what he said. Exactamente lo que él dijo. Jesus is the living testimony of God's faithfulness. Do you believe that? Jesús es el testimonio de la fidelidad de Dios. ¿Cuántos lo creen? God's faithfulness. It doesn't matter what you're going through, how bad you've been, how bad you are, or how bad you will be. No importa cómo estás, cómo te sientes, cómo vas a estar, el testimonio de Jesús es real. God says that if you believe in the resurrection of his son, you will be saved. Do you believe Si that? tú crees, dice la palabra del Señor, dice que si tú crees que Jesús resucitó, tú vas a ser salvo, pero tienes que creer que Él resucitó. This is what the resurrection is about. Do we believe in the faithfulness and promises of God? La pregunta, y esto se trata el día de hoy, ¿tú crees en la fidelidad de Dios que su Hijo realmente resucitó? Amen. Amen. Amén. Next slide. Siguiente. The women left the empty tomb to go tell the apostles what they had seen, and Luke tells us, and they returned from the tomb. They returned from the tomb and reported everything they had seen to the 11 and to all the rest. Now they were Mary Magdalene and Joanna and Mary, the mother of Jesus. There's 3 women that are named there, so more than 2 witnesses. Amen. Hay más de Also- 2 testigos ahí, amén. Also, the other women with them were telling these things to the apostles. Dice, las mujeres salieron de la tumba vacía de Jesús y fueron a contarle a los apóstoles lo que habían visto y oído. Dice, y regresando al sepulcro, informaron de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, también las otras mujeres que estaban con ellas. Contaban estas cosas a los apóstoles. Now you would expect the apostles to say, "He's risen." Ustedes pensaron que los apóstoles iban a decir, wow, ya resucitó. But Luke says that's not what happened. Pero no, pero Luke dice que no fue lo que pasó. Next slide, please. Vamos a ver lo que pasó. Siguiente slide. The apostles didn't believe a single thing that the women had told them. Los apóstoles no creyeron lo que las mujeres les estaban diciendo. Not only that, they didn't even believe their own eyes. Es más, ellos ni siquiera lo creían con sus propios ojos. But these words appeared to them, the apostles, as nonsense, and they would not believe what the women had told them. But Peter got up and he ran to the tomb, stooping and looking in. He saw the linen wrappings only, and he went away to his home, confused, wondering, not believing what had happened. Pero estas palabras les parecieron un disparate, no la creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose y mirando hacia adentro, vio solamente las vendas de lino y se marchó a su casa maravillado por lo que había sucedido. Some of you are saying, where does it say that he doesn't believe what had happened? Donde dice que Pedro no había creído lo que había pasado. See, the problem is that that English word marveled and that Spanish word, Maravillado, lo que dice es la palabra maravillado en el original griego, that's a mouthful. ¿was that? That word, that Greek word means not believing. La palabra maravillado que está ahí en el original griego significa que no creyó, estaba maravillado y no lo creyó. The picture, the image is that somebody tells you something or you see something, you go,
Whoa, how can that be? Nah, that's impossible. ¿Sí? La expresión es como cuando alguien te dice algo y tú te quedas y dices, wow, no lo puedes creer. Eso es, te quedaste maravillado que no lo creíste. Esa es la traducción original. That's pretty good. Good invitation. All right. Next slide. Hoy vamos al siguiente. Instead, now here's where there's biblical proof that they did not believe that Jesus had been raised from the dead. Y esta es la porción bíblica donde podemos comprobar que los apóstoles no creyeron que Jesús había resucitado. Because the same day after they had visited the tomb, two of them are walking along this road going to the next village. Porque al siguiente día, después de que había acontecido todo esto, estos dos de ellos iban caminando hacia otro lugar. And Luke tells us this. Y Lucas nos dice lo siguiente. And behold, two of them were going that very day to a village named Emmaus, and they were talking with each other about all these things which had taken place. But they were hoping that it was he, Jesus, who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, it is the third day since these things happened. So they're walking and they're thinking about everything that happened, and what about our redemption as the nation of Israel? Bueno, lo que está pasando, vamos a leer lo que dice. Y he aquí, dos de ellos, dos de los apóstoles, iban ese mismo día a una aldea llamada Emaús, conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían sucedido. Pero nosotros esperábamos que fuera él, Jesús, quien iba a redimir a Israel. De hecho, además de todo esto, es el tercer día desde que sucedieron todas estas cosas. What does this mean to us? ¿Qué es lo que significa para nosotros? Now, what this means to us is that are the plans that you want God to give you and to bless you with, are they the plans that God has for your life? La pregunta que nos tenemos que hacer siempre nosotros es, los planes que yo quiero, que yo tengo para mi vida, ¿son los planes que Dios tiene para mi vida? ¿Son mis planes o los planes de Dios? Because if your plans for your life are not part of God's will, one of two things are going to happen. Si tus planes no están bajo la cobertura de Dios, dos cosas van a pasar. Either you will get in line with God, Te vas tú a alinear con la voluntad de Dios or you will rebel against God, o te vas a rebelar en contra de la voluntad de Dios. and you will have to suffer the consequences of rebelling against God. Y si tú te alejas de la cobertura de la voluntad de Dios, vas a sufrir las consecuencias de estar fuera de los caminos de Dios. No one wants to say amen to that one. Nadie quiere decir amén a esta. Amen? Amén. You either align with God's will or you don't. Those La- are the only two options in life. En la vida solamente tenemos dos opciones. ¿Estamos alineados con Dios o no estamos alineados con Dios? Pastor, what does all this have to do with the resurrection? ¿Y esto qué es lo que tiene que ver con la resurrección? Everything. Todo. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Next slide. Vamos al siguiente. They still refuse to believe in Jesus' resurrection. And Luke tells us this. But also, some women among us amazed us. They're talking to Jesus, they just don't know it. When they were at the tomb early in the morning and did not find his body, they came, saying that they had also seen a vision of angels who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb and found it exactly as the women also had said, but him they did not see. Because they didn't see Jesus, they didn't believe the reports that they had been given. Mientras siguen negándose a creer en la resurrección de Jesús, dice, pero también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron cuando fueron al sepulcro muy de temprano por la mañana y no hallaron su cuerpo. Regresaron diciendo que también habían tenido una visión de ángeles que les dijo que él estaba vivo. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo encontraron exactamente tal como las mujeres lo habían dicho, pero a él no lo encontraron. Y esa es la razón por la que no creyeron, porque ellos querían ver en la tumba a Jesús vivo, pero no lo vieron ahí. We've read the reports from the angels, from the women. What's your response to the question, do you believe that Jesus has been raised from the dead? Ya vimos el reporte de los ángeles del cielo, el reporte de las mujeres. La pregunta es, ¿cuál es tu respuesta a lo que si tú crees que Jesús resucitó?
Do you believe that he's risen? ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Do you believe that he's risen? ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Does your life reflect that he has been risen? ¿Tu vida refleja entonces que Él ha resucitado? Because Jesus' life Porque la vida de Jesús was perfect. fue perfecta. And because his life was perfect, Y porque su vida fue perfecta, he alone could be the sacrifice for my sins and all of our sins and the sins of the entire world. y como la vida de Jesús fue perfecta, entonces Él es el único perfecto sacrificio que puede pagar por mis pecados. But then God gives his stamp of approval that we'll talk about in a few minutes. Pero Dios da su aprobación, que vamos a hablar en unos segundos. See, everyone is going to have to answer this question. Who do they believe Jesus is? Todos van a tener que contestar esta pregunta alguna vez. ¿Quién creen ellos quién es Jesús? And part of that is, do I believe that Jesus was raised Y from the parte dead? de eso es, yo creo que Jesús resucitó, yo creo que Él está vivo. Next slide. Vamos al siguiente. Only after Jesus explains and gives proof that he's alive do the apostles believe. Luke puts it this way, starting at verse 25 of Luke 24. And he said to them, O foolish men and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. In other words, why haven't you believed the word of God? Was it not necessary for the Messiah to suffer these things and to enter into his glory? Then beginning with Moses and with all the prophets, that's starting in Genesis and going all the way through Malachi, he explained to them all the things concerning himself in the scriptures. Solo después de que Jesús explica y da pruebas de que está vivo, los apóstoles creyeron. Y les dijo, oh hombres insensatos y tardos de corazón para creer, todo lo que los profetas han dicho, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, desde Génesis hasta el libro de Malaquías, les explicó lo referente a sí mismo en todas las escrituras. That asterisk is there because Jesus would have to offer proof to them more than once. Y ahí tiene la palabra pruebas, tiene un asterisco, porque Jesús tuvo que darles pruebas a ellos que había muerto y había resucitado varias veces. Luke tells us that he appeared to them twice, and both of those times he had to point them to the scriptures and where he is in all of the scriptures. Dice que Jesús se le apareció un par de veces a sus apóstoles y cada vez que Jesús se les aparecía, Jesús tenía que recordarles a ellos lo que los profetas habían dicho en las escrituras. Jesús los llevaba a la palabra. Some of us aren't sure what all of this means, but that's okay, Algunos tal vez no entienden lo que se dice, pero está bien, because there's one last question at the end that we're all going to have to answer. porque hay una pregunta al final que todos vamos a tener que responder. Next slide. Vamos al siguiente. Jesus explained to them that he is the only way to be made right with God. And the question is, do we understand that believing in Jesus is the only way to be made right with God? Jesús explicó que la única forma en la que nosotros vamos a estar bien con Dios es si nosotros estamos con Jesús. Y eso es lo que Él les estaba tratando de explicar a ellos. See, we can say that Jesus is our Savior, but do Pues- we understand that Jesus is also our King? La pregunta es, nosotros podemos entender y leer que Jesús es nuestro Salvador, pero la pregunta también que nos tenemos que hacer es si entendemos realmente que Él también es nuestro Rey. Then he opened their minds to understand the scriptures, and he said to them, thus it is written that the Messiah would suffer and rise again from the dead the third day, and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Forget everything that you've ever read about, heard about, or learned about kings. Quiero que por un lado hagan, aparten de su mente todo lo que ustedes saben o han leído o conocen en la historia con respecto a lo que significa ser un rey.
and understand that this king is unlike any king that has ever lived or ever will live. Quiero que entiendan que nuestro rey no tiene nada que ver con los reyes que nosotros hemos visto aquí en la tierra. Ellos no son un buen ejemplo para nosotros de rey. Yes, like every other king, this king gives us commands and instructions he expects us to follow. Obviamente, la parte en la que sí podemos estar de acuerdo, que como todo rey, él da sus mandamientos y sus estatutos al pueblo para que el pueblo lo siga. But here's the big difference. Pero aquí está la gran diferencia entre los otros reyes. Every other king will say, lay down your life for me. La mayoría de reyes que están en el mundo siempre van a decirle a los súbditos, tienen que dar ustedes su vida por su rey. This king said, I'm going to lay down my life for you. Este rey dijo, yo voy a dar mi vida por ustedes. Amen. Amen. Amén. Can I tell you something about Jesus laying down his life? Quiero decirles algo acerca de cuando Jesús dio su vida por nosotros. Now, if you study scriptures and if you read anything online these days, Si ustedes han estudiado la Biblia y lo pueden verificar en las redes, there's been debates and arguments about who killed Jesus. hay muchos debates allí en la internet de quién realmente mató a Jesús. And today's message started to be about nobody killed Jesus. Y la verdad que el mensaje hoy comienza diciendo, nadie mató a Jesús. Jesus laid down his life. Nadie mató a Jesús. Jesús dio su vida. Él se entregó por nosotros. What power is there greater than the God of all creation? ¿Hay un poder más grande que el poder de Dios? If there's no greater power than God, who can kill the Son of God? Si no hay poder más grande de Dios y Dios es el Todopoderoso, ¿quién tiene el poder de matar a su hijo? God in the flesh. Solamente Dios en la carne. Jesus said, I lay down my life and I pick it up again. Jesús dijo, yo voy a dar mi vida y como yo la doy, yo mismo la voy a levantar. Proving that he's God, he never tells a lie, he never makes a promise that he does not keep. Probando que Él es Dios, que Él lo que dice lo cumple, Él nunca va a decir una mentira y que Él es el Rey. All four gospels tell us that Jesus told his apostles what was going to happen. They just didn't understand it and believe it. Todos los 4 evangelios que están en la Biblia, Él les explicó exactamente lo que iba a pasar, pero lamentablemente sus apóstoles no lo entendieron, no lo creyeron. And it is my job, Pastor Everett's job, to make sure that you understand it, but the choice is yours whether or not you believe it. Y es el trabajo de los pastores de todas las iglesias explicar quién es Dios, quién es Jesús, y es decisión de ustedes si lo van a creer o no lo van a creer. Let's wrap it up. Next slide. Vamos a ir terminando con el siguiente. Okay. Romans tells us this, El that, libro, Je- el libro de Romanos dice lo siguiente, that Jesus died to pay the penalty for my sins, your sins, and the sins, but that God raised him to prove that Jesus' once for all sacrifice was acceptable to God. How many of you understand that? ¿cuánto lo entienden? Dice que Jesús murió para pagar las penas por nuestros pecados y Jesús resucitó, Dios resucitó a Jesús porque Dios quedó satisfecho con el pago sacrificial de Jesús. ¿Cuántos lo creen eso? Go back once. Thank you. He who was delivered over because of our transgressions, our sins, our rebellion against God, he was raised because God was satisfied with his sacrifice. Aquel, dice la Biblia en Romanos 4:25, aquel que fue entregado, dice, Jesús fue entregado a causa de nuestras transgresiones y fue resucitado a causa de nuestra justificación, que significa que a Dios le agradó lo que Jesús hizo por nosotros. So, all throughout the story of God, we have God making promises. We have Jesus fulfilling the promises of God. And we have Jesus being raised from the dead because he perfectly, 100% without failure, submitted to God the Father and fulfilled his promises, thereby making sure that we understand God is faithful all the time. Algo que tenemos que entender nosotros, que lo que Dios prometió, Jesús también lo hizo y lo cumplió en perfección, al 100%, por amor a Dios, por amor a nosotros. Él cumplió lo que Dios
le pidió, Él lo hizo por cada uno de nosotros. Next slide. Vamos al siguiente. Only if you believe that Jesus' resurrection is true and your life aligns with it, can you say that when you die, that God will raise you again to life rather than raising you again to punishment. Dice, solo si tú crees que la resurrección de Jesús es verdadera y tus decisiones de vida se alinean con Él. La pregunta es si tú crees que el día que tú mueras, Jesús tú vas a resucitar para vida o para otro lado. Romans tells us that if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, resulting in righteousness. In other words, what you truly believe in here is how you are going to live. And that you confess with your mouth, resulting in salvation. Dice la Biblia en Romanos que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Dice, pero corazón se cree para justicia significa que tu vida refleja lo que has confesado, y con la boca se confiesa para salvación. How many of you are alive today? ¿Cuántos de ustedes están vivos hoy? How many of you are alive today? ¿Cuántos están con vida hoy? ¿Verdad que sí? Pinch yourself to see if you're real. A ver, pellizquense a ver si es cierto que están vivos. Here's what I want you to understand. Quiero que entiendan lo siguiente. Do you understand that every one of us is eternal? ¿Ustedes sabían que todos los que estamos aquí somos seres eternos? Every one of us is eternal. Todos los que estamos aquí somos eternos. The question is, La pregunta es, are we going to have eternal life vamos a tener, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿tú vas a tener la vida eterna in the presence of God forever? en la presencia de Dios por siempre? Or are we going to have eternal punishment away from God in torment? ¿O vas a tú el día, vas a tener vida eterna, pero en castigo y apartado de Dios? Everyone's going to be resurrected. Todos los Everyone. que están, todos vamos a ser un día resucitados. Only those that in this life believe in, agree with God's word about who Jesus is and that Jesus was raised from the dead by God will be raised to eternal life to be in the presence of God forever. Pero solamente los que están de este lado, que creen en Jesús, que han confesado con su boca, son los que van a resucitar para morar y vivir con Jesús por la eternidad. And those who refuse to believe and agree that Jesus was more than a good teacher, a rabbi, a prophet. They have to agree that he is the Son of God, died for the sins of the world, raised on the third day. Otherwise, they will be raised to eternal punishment away from God. Y hay otro grupo de personas que solamente creen que Jesús fue un buen maestro, una buena persona, pero no creen que Jesús lo resucitó. Y entonces estas personas también van a resucitar, pero van a castigar para un castigo eterno. And you only get to make that decision in this life. Y nosotros solamente, esa decisión se toma mientras estamos vivos. And some of us, when we were younger, thought that we had all the time in the world to make that Y decision. nosotros cuando estábamos jóvenes creíamos que teníamos toda una vida para tomar la decisión de seguir a Jesús. We've got Brother Vernon here that's 94. Aquí tenemos al Amen. hermano Vernon que tiene 94 años de vida, But there is no guarantee that we're going to live to be 94. pero nadie aquí está garantizando que va a vivir 94 años igual que él. So how are we living today? ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? If we believe in Jesus' resurrection, does our life follow Jesus' life? Si tú crees que Jesús resucitó y que Él está vivo, es nuestra vida refleja la rectitud de Jesús. Are we living to glorify God or are we living to please ourselves? Estamos aquí, nosotros vivimos una vida para darle la gloria a Dios o para satisfacernos a nosotros mismos. See, the angels testified about the truth of God and the truth of Jesus. Sí, los ángeles testificaron la verdad de Dios y la verdad de Jesús. And Jesus only lived God's truth. Y Jesús solo vive la verdad de Dios. Amen? Amén. Family, Familia, I pray that yo oro
we have more of a complete understanding of what the resurrection means. Yo espero que ustedes entiendan lo que significa la resurrección. Yes, we should celebrate Jesus being raised from the dead, Sí, deberíamos celebrar que Jesús se levantó de la muerte, but this celebration has consequences. pero esta celebración tiene consecuencias. Either we celebrate with the rewards of God, Nosotros celebramos la muerte de Jesús con las bendiciones de Dios, or we celebrate ourselves with the punishment of God. o nos celebramos a nosotros mismos So we've con got el to, castigo de Dios. so we've got to choose, amen? Tenemos que decidir. Well, family, Muy bien, familia. this is all I have for the resurrection. He is risen. Él ha resucitado. He is risen. Él ha resucitado. Let's live like he is risen, amen? Vivamos porque Él está vivo. Amén.